Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a ver un nuevo tutorial de Machine Simulator. Espero que les guste. Hoy vamos a comenzar una serie de tutoriales los miércoles para ver los montajes de máquinas. Entonces, yo por la web he visto cosas que me han dado ideas de tal forma bueno, he empezado, por ejemplo, pues por esta máquina que podría aplicarse a un dron o a un avión con despegue vertical tipo helicóptero o algo parecido, ¿vale? Entonces, yo esta idea la he sacado de lo siguiente. De aquí del Facebook, pues bueno, había un mecanismo que me dan esta idea, con lo cual, pues bueno, digo, ¿por qué no lo vamos a automatizar? Entonces, de aquí, pues cojo una parte fija y otras móviles y en OnShape lo he hecho. De tal forma que, bueno, pues me creo un boceto 1, que es lo que sería la base, ¿vale? De lo cual me hago la extrusión, es la base, me creo un boceto 2 que sobre la base voy a colocar los soportes verticales, hago la extrusión 2 que son los soportes verticales, me creo un boceto 3 que es la, la parte superior, me creo la extrusión 3 que es con esto ya tengo totalmente el cuerpo hecho, con un booleano 1 todas las partes del cuerpo. Después me creo el boceto 4 que es para lo que es el pistón. Me creo el boceto 5 que es para lo que es la camisa del cilindro. Hago una extrusión 4, con lo cual pongo la camisa del cilindro. Hago una extrusión 5, con lo cual desde aquí le coloco todo hueco. Ahora pongo con una extrusión 6, pongo lo que es el cilindro. Después sobre el cilindro hago un boceto para el corte, ¿vale? Para hacer un corte que con una extrusión lo que hago es quitar material. ¿Y qué es lo que he quitado? Pues para dejarme el cilindro este hueco, lo que es el cilindro hueco. Después hago un boceto 8 para empezar con la pieza esta. Hago una extrusión 8. Después continúo con esta pieza para darle una forma. Eh, bueno, hago una extrusión 10 para ponerle el eje. Después hago una extrusión 11 para poner el otro eje. Hago un booleano, con lo cual le uno los dos ejes con la pieza. Me creo otro boceto para darle forma a la pieza. Eh, y hago la extrusión añadiendo, con lo cual se me crea en la misma pieza. Entonces ya tengo esta pieza hecha. Ahora hago un boceto sobre la parte superior. ¿Para qué? Para colocar el motor. Hago la extrusión del motor, con lo cual me aparece cuadrado, y hago un redondeo. Las aristas del motor las redondeo, ¿vale? Con el redondear, con esta, ¿vale? Bien, y entonces todo esto, eh, bueno, ya tengo aquí, les doy los nombres a cuerpo, camisa, pistón móvil y motor.
tengo estas partes y entonces cada una de estas con botón derecho exporto y pues tengo en formato STL pues la camisa, bueno, le quitaría este nombre, ¿no? Le dejaría el nombre de camisa, cuerpo, pistón, todo, ¿vale? Una vez exportado todo, lo he importado con Blender, con File Import STL, importo todas las piezas STL, con lo cual me queda esto, ¿vale? Me queda esto. Bien, una vez importado esto, lo guardo como el nombre que yo quiero y una vez que lo he guardado, con salvo como, ¿vale? Le pongo el nombre que yo quiero y una vez que lo he guardado, lo exporto en formato OBJ, ¿vale? Con lo cual me da lo que sería ya el OBJ que voy a utilizar en Machine Simulator. Entonces aquí en Machine Simulator pues cojo, bueno, pues más o menos tendría esto, ¿vale? El OBJ sería pues este, el OBJ tendría esto, ¿vale? Con todas las piezas. Una vez que tengo todo el OBJ, lo que hago es lo siguiente. Yo pongo aquí, por ejemplo, una forma básica, un modelo 3D, le cambio de modelo, le digo que está en mis modelos, ya tengo unos cuantos, entonces aquí en movimientos mecánicos tengo el cambio de posición de hélice de dron avión y selecciono este. Entonces ya una vez seleccionado esto, ya tengo el modelo aquí, edito el modelo y lo voy separando por partes, lo voy extrayendo. Y tengo ya el cuerpo, el móvil, el motor, en fin, todo esto, ¿vale? A cada uno de ellos, pues yo por ejemplo extraigo una camisa, ¿vale? Le digo que es camisa, ¿vale? Y a esta camisa le edito y le digo automático V para que me recoja bien lo que es, bueno, la camisa ya la tengo separada, ¿vale? Para que me recoja bien, bueno, este modelo ya lo voy a quitar, así haría con todas las piezas. Y entonces, una vez que ya lo he editado y le digo automático V mapping, con esto ya le puedo decir cambiar la textura y me va a recoger la textura que yo quiero. Entonces le digo materiales, metálica, en este caso pues la textura es esta, ¿vale? En el caso de la camisa, todavía como no lo he guardado no me coge la textura bien, pero una vez que lo guarde y lo vuelva a editar pues ya me lo coge bien. Bueno, pues así elimino camisa, ¿vale? Así hago con todas las piezas, ¿vale? Y entonces se me quedan pues lo que es el cuerpo, lo que es el móvil, que es esto, lo que es el motor, que es esto, luego la hélice y el eje 1 los he puesto aparte y tengo también el pistón y tengo también la camisa. Entonces vamos a ver en primer lugar el cuerpo, lo hago padre de todo esto, ¿vale? A este cuerpo le pongo un eje 1 porque me interesa, voy a hacerlo visible, me interesa que todo esto gire alrededor del eje, entonces lo que es el móvil, es esta pieza, es hija del eje, ¿vale? Con lo cual cuando yo gire el eje, si yo giro el eje, pues por ejemplo, en rotación,
le voy a poner un 2, pues me gira todo esto, ¿vale? Bien, todos sus hijos. Entonces, bueno, ya tengo el eje este. Ahora el móvil me girará con el eje, el motor me girará con el móvil. He creado una hélice que es un modelo 3D al cual le he cambiado el modelo y he cogido el Parts Gear 1 y lo he colocado aquí. Lo he colocado aquí y ya está. Y entonces lo que hago es, ahora para mover lo que es el pistón, me he creado, en primer lugar, me he creado dos vacíos, dos empty. Uno le he llamado el P móvil, ¿vale? En el cual pongo el punto aquí del móvil, ¿vale? Que es hijo de móvil, ¿vale? Es hijo de móvil. Bueno, real o de eje, hijo de eje, me da igual, lo podría haber hecho hijo de móvil, es hijo de eje también. Y aquí le digo una cinética inversa que lo tengo dentro de físicas, cinética inversa, ¿vale? Cinemática inversa. Entonces, vamos a ver cómo lo hago. Me he creado un P móvil vacío aquí y un P giro aquí, ¿vale? De tal forma que este va a girar y este se va a mover para adentro o para afuera. Entonces, en el P móvil he colocado una cinética inversa que le he llamado IK2, ¿vale? Y en el P giro le he colocado otra cinética inversa que le he llamado IK1. Al IK2 le he colocado un nodo que está en este punto, coincidiendo con el punto P giro, y al IK1, que está aquí, le he colocado un nodo que me coincide con este otro punto. Hay que tener cuidado al poner un nodo, que el nombre que no se repita, porque si no nos va a dar problemas. Y entonces tengo dos cinéticas inversas, de forma que las dos, al IK2 le voy a decir que el target es el P giro, que es este, y al IK1 le voy a decir que el target es el P móvil, ¿vale? O sea, este vacío, el P móvil, ¿vale? De tal manera que a este el target le digo que es este y a este el target le digo que es este otro, ¿vale? Bien, y entonces a pistón lo hago hijo de la cinética 2 y a camisa lo hago hijo de el nodo 1, de tal forma que yo ahora en la cinética, cuando yo le digo test de la cinética 2 y test de la cinética 1, si ahora al eje 1 lo roto ahora, por ejemplo, ¿vale? Pues entonces me va a mover todo esto, ¿vale? Por ejemplo. Y si lo roto 90 grados, pues me lo va a poner a 90 grados, ¿vale? Bien, entonces yo lo pongo en 0, le quito a las cinéticas, le quito el test, y ya está. Y entonces ahora ya lo que tengo que hacer es programarlo. Entonces, ¿qué es lo que he hecho? He definido una serie de entradas digitales, de salidas digitales, de entradas analógicas y de salidas analógicas. Entonces las salidas digitales será de sube y baja. ¿Para qué? Para rotar este eje, en el caso de sube, a 0 grados y en el caso de baja a 90 grados. Después
motor, ¿para qué? Pues para hacer girar esta pieza, la hélice. Eso en cuanto a salidas digitales. En cuanto a entradas digitales, he dicho que está en reposo cuando esté arriba o abajo, y después que esté arriba cuando esté arriba y que esté abajo cuando esté abajo. Después, en entradas analógicas, le pregunto la posición del eje 1. Y en salidas analógicas le ordeno al eje 1 ir a un sitio o a otro. Además, le digo la velocidad con que debe de ir a un sitio o a otro del eje 1 y la velocidad del motor, de tal forma que yo puedo decirle aquí, en salidas analógicas, si le digo al eje 1 un 22, por ejemplo, me va a ir al 22, ¿vale? Si le digo 0, bueno, y aquí en entradas analógicas ya lo tengo en 22, si le digo a 0, se me va a ir a 0. Vale, en la velocidad del eje y en la velocidad del motor, pues ahora vamos a ver cómo funciona. Entonces, si yo le digo baja, me va a bajar con una velocidad, como la tengo a 0, la salida analógica de la velocidad del eje, pues me baja con una velocidad que le he puesto yo por defecto. Si le digo sube, ahora ya me va mucho más rápido. Si le pongo una velocidad mayor, si le digo sube y baja, me va muy rápido. Bien, ahora con el motor lo mismo. Si yo le digo motor, pues se me pone a una velocidad. Pero si yo le digo una velocidad muy lenta o una velocidad más rápida o una velocidad más rápida, vale, me va a ir con las velocidades que yo le diga. Si yo aquí le pongo la velocidad más lenta, pues me va a ir así. Y si le pongo la velocidad más lenta todavía, pues me va a ir así. Vale, vemos cómo va bajando y aquí pues tengo, cuando llegue a un punto arriba o abajo estará en reposo, después cuando llegue abajo está abajo y cuando llegue arriba estará arriba, ¿vale? Con el reposo. Bien, entonces, por un lado, tengo aquí varias cosas. El movimiento del giro sobre el eje 1, que es este eje que le he colocado, que es un elemento estático, ¿vale? Que si lo hago visible, lo he hecho muy fino para colocarlo yo justo en el punto en donde yo quiero colocarlo, es decir, justo en el centro del eje, para que me gire todo respecto aquí. ¿Por qué me gira respecto aquí? Pues porque le he hecho hijo de este eje. Bien. Después hay otro movimiento que es el del pistón y el de la camisa. La camisa me va a girar respecto a este punto y el pistón va a entrar y salir respecto a este punto. ¿Vale? Entonces esto lo hago con dos cinéticas inversas como he explicado. Y después, ahora ya para adaptarle todo, para que todo el programa funcione, lo que he hecho ha sido pues programar en código script. Entonces, en primer lugar, con las definiciones de las entradas digitales, pues le digo que por la 0 viene la de reposo, por la 1 la de arriba, por la 2 la de abajo, sube, baja motor, esto las salidas digitales, luego las entradas analógicas el eje 1 y las salidas analógicas el eje 1, velocidad del eje y velocidad del motor. Bien, esto en cuanto a las direcciones de las entradas y salidas digitales y analógicas. Ahora, ¿qué voy a hacer? Pues para no estar siempre poniendo que si IO Manager tal, pues voy a hacer, simplemente le pongo verdadero o falso, en reposo arriba y abajo, sube, baja y motor. Y después en las entradas y salidas, pues como es un número float, pues simplemente les doy los valores o los leo, ¿vale? Ahora,
Para saber si ha habido cambios en las entradas y salidas digitales y analógicas, tengo la salida digital de sube anterior, en el ciclo anterior, la de baja en el ciclo anterior y la de motor en el ciclo anterior. Y analógicas, la salida analógica del eje 1 en el ciclo anterior. Y después, si está moviéndose, le declaro dos booleanos como que está subiendo o bajando, lo que es el eje. Después, posiciones fijas de eje, pues como constante float, arriba igual a 0 y abajo a 90 grados. Ahora lo que hago es en el init, que ya sabemos que la función init solamente pasa una vez, defino los nombres de las entradas digitales, reposo, arriba y abajo, los de las salidas digitales, los de las entradas analógicas y los de las salidas analógicas, como hemos hecho tantas veces. Y le digo que al arrancar está arriba y en reposo, es decir, arriba verdadero, abajo falso y en reposo verdadero, para que se me activen las entradas digitales que yo quiero. Ahora, desde el main, le digo que me traduzca entradas y salidas para utilizar ahí el IO Manager. Después ejecuto el proceso, todo lo demás, y ahora simplemente pues en el editor showTest, pues la salida del eje, subiendo, bajando, pues para hacer yo mis pruebas, ¿vale? Que es la línea de abajo. Bien, entonces ahora en traducción simplemente leo todas las entradas digitales y las pongo en el sitio correspondiente. Perdón, leo las entradas digitales de la memoria y activo con ellas o desactivo lo que son las entradas digitales físicas. Después las salidas digitales leo las físicas y activo o desactivo la memoria. Con las entradas analógicas hago lo mismo. Lo que ocurre es que con la entrada del eje, aquí lo que hago es escribo la entrada analógica según la posición del eje. O sea, aquí normalmente la escribiría, pero no. Simplemente la leo porque la estoy escribiendo abajo en proceso. ¿Vale? En salidas analógicas, vale, pues lo mismo que he hecho en entradas en salidas digitales, hago en las analógicas con getOutput para escribir en las variables lo que me llega por las salidas analógicas, que esto es lo que normalmente me escribiría el PLC. El PLC escribiría en las salidas digitales y en las salidas analógicas. ¿Vale? Y después el PLC leería las entradas digitales y las entradas analógicas. Bueno, ahora el proceso. Bien, le digo máximo, mínimo y temporal. Bueno, el temporal realmente aquí no lo uso. Ya lo pongo por costumbre para calcular cuando ha llegado a un sitio u otro el eje. Entonces, en primer lugar, calculo si debe subir o bajar. Entonces, si me llega la salida digital de sube y no la tenía antes, entonces pongo en la salida analógica de G1 arriba, la posición de arriba, para que suba. Y le digo que está subiendo. Le digo que no está bajando y le digo que arriba, abajo y en reposo falso, es decir, empieza a subir. Lo mismo con el baja, pero le pongo en la salida analógica del G1 abajo, que después esto se me va a poner aquí, en la salida analógica del G1, lo que tenga aquí, ¿vale? Entonces, bien, le digo sube, guardo el sube en el ciclo anterior para que no me vuelva a entrar aquí, ¿vale? Y ahora en la salida analógica del eje 1 le ordeno esto, ¿vale? En la AO del eje 1 le ordeno que es lo que tengo justo aquí arriba, ¿vale? Después ya este se reescribirá, se sobreescribirá aquí según lo que haya, pero lo que haya es esto. Bien, ahora muevo el eje si debe, ¿vale? Entonces, si la salida analógica del eje 1 es distinto a la que tenía en el ciclo anterior, pues entonces lo muevo. ¿Y por qué? Pues porque en Animation Rotate esto va por flanco,
Vale, entonces, si ahora la velocidad del eje es menor que 1, es decir, que no se ha puesto una velocidad, le pongo como por defecto un 10. Aquí le podría poner también el máximo. Si la velocidad del eje es mayor que lo que sea, pues le pondría una velocidad máxima. Y ahora roto el eje en el eje Z con la salida analógica del eje 1 con la velocidad del eje y lo roto en valor absoluto. Es decir, yo le mando a 0 o a 90 grados, vale, pues aquí tendrá 0 o 90 grados eh, y el 2 significa valor absoluto, es decir, que va a ir ahí. Y ya guardo para no volver a mandarle la orden, ¿vale? Y ahora leo la entrada analógica del eje 1 de donde se encuentra en el eje Z. Por esto es por lo que aquí simplemente pues lo pongo en entrada analógica de eje 1. Vale, es por eso. Bien, entonces que si no lo normal sería que lo leyese ahí, que la accionase ahí, pero la acciono aquí. Ahora calculo si ha llegado arriba o abajo. Entonces si está subiendo y está entre arriba y abajo, o sea, y está entre arriba más 1 más 0.01 y arriba menos 0.01, entonces le digo que ha llegado arriba, es decir, que no está subiendo ni está bajando, que ha llegado arriba, que no está abajo y que está en reposo. Es decir, el reposo se me va a activar con arriba y con abajo. Si está bajando y llega abajo, entonces le digo que subiendo no, que bajando tampoco, que arriba tampoco, que sí que está abajo y sí que está en reposo. O sea, la diferencia es que aquí está arriba y aquí está abajo. Vale. Bien, ahora giro la hélice si debe. Si la salida analógica de velocidad del motor es menor que 1, le pongo por defecto 100. Y ahora, si se activa la salida digital de motor, pues entonces hago una animación rotate, pero aquí el 0 es en valor relativo, no es en valor absoluto, y le digo 360 grados, con lo cual me va a estar girando siempre mientras yo le dé una velocidad de giro. Vale, ahora cuando desaparece la salida digital de motor, entonces la velocidad de giro la pongo a 0 y se para. Entonces esto me da lo siguiente. Si yo le digo baja, bueno, si le digo sube, ya está arriba, empieza en reposo de arriba. Si le digo baja, se va de reposo y cuando llega abajo, pues llega abajo. En entrada analógica está leyendo y cuando llega a 90 ya está abajo. Si le digo motor, se pone en marcha motor. Si le digo que pare el motor, se para. Si le digo otra vez que suba, me sube. Si le digo motor en marcha, de forma indistinta, se pone en marcha o se para. Ahora, en las salidas analógicas, en el eje 1, si yo le digo que me vaya a 20 grados, pues me va a 20 grados. Si le digo que me va a 45, pues me va a 45, por ejemplo, ¿vale? De tal forma que si desde el PLC le doy a la salida analógica, pues me irá a la salida analógica. Y si le digo por salida digital que suba, pues me subirá. Y si le digo por salida digital que baje, me bajará. Vale. Esto dándoselo desde el PLC. Y ahora, la velocidad del eje, bueno, pues yo le puedo dar 1000, por ejemplo, con lo cual, si le digo que me suba, me va a subir rápido, que baje o que vaya a 45 grados, ¿vale? Y la del motor, bueno, si yo le pongo un 2, por ejemplo, me irá muy despacio, me va a subir despacio, y si le digo un 20, me va a subir más rápido, y si le digo un 200, me va a subir más rápido. O me va a bajar más rápido. La velocidad la coge justo cuando sube o baja. Entonces, si yo le doy aquí y le digo que suba, pues me sube a 20. Si yo le digo un 200 y le digo que baje, me baja a 200, ¿vale?
Y después en la velocidad del motor, esta sí que si yo le digo motor y yo aquí le digo un 2, por ejemplo, me irá súper despacio. Si le digo un 20, me irá más rápido. Si le digo un 200, me irá más rápido. Y si le digo un 2000, me va más rápido. Y cuando pare el motor, se para. Entonces, con esto, de alguna forma, tenemos que bueno, tenemos de alguna forma que simulamos el tema de, pues, en un dron o en un avión que con despegue vertical, pues esto sería una hélice, por ejemplo, y que no he enredado en la hélice, sino que he cogido un componente eh, estándar de Machine Simulator, pues esto sería una hélice y le haríamos despegar o tal. Esto lógicamente lo adaptaríamos a lo que sería el avión o el dron, le daríamos las dimensiones pertinentes, pero el mecanismo sería esto. Y así es como se hace el Machine Simulator, para que veamos que podemos unir giros, movimientos de varios tipos, que perfectísimamente lo que es esto, por ejemplo, eh, pues gira a la vez que entra o sale, y vamos, todo funciona perfectamente. Entonces, con la cinética inversa, que hay que mirarlo muy tranquilamente porque es algo bueno, yo entiendo que es un poco más complejo, pues esta es la forma de hacerlo. Vale, y el tema de los movimientos, pues ya vemos que son movimientos estándares. En este caso hemos utilizado el movimiento de giro, tanto para girar el eje en 1 grados como para girar el motor de forma continuada. Con el giro del eje le he dicho opción 2, con el giro de motor 0, que podría decirle un 1 si quiero girar a la izquierda. Pues por ejemplo, pues si yo quiero girar hacia un sitio o hacia otro, pues le diría el sentido de giro y el sentido de giro me cambiaría o un 0 o un 1. Y si le digo un 2, pues sería un giro absoluto a tantos grados. Es decir, 0 y 1 sería el relativo con respecto a dónde está. Si yo le digo 360 grados, pues me girará de forma continua. Y cuando le diga 0, parará. Bien, pues con este tutorial comienzo lo que sería eh, movimientos mecánicos, que le he llamado yo, que son ideas que vengo sacando de la web, pues de distintos sitios, eh, bueno, que para ver cómo lo hacemos con Machine Simulator. Al final, Machine Simulator nos lo permite, que es lo que nosotros pretendemos. Con esto podemos hacer gemelos digitales, lo que nos haga falta, y algo que considero muy importante, pues que hagas una máquina o la proyectes y la tengas sin hacer y que la puedas simular aquí, enseñársela al cliente o incluso depurar el programa, etcétera, etcétera. Depende de las necesidades que cada uno tenga. Espero que les haya gustado y nos vemos en el próximo video tutorial. Muchas gracias.